Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Continuando con el tema de la bolilla 5 referida al contenido del contrato, quiero hacer una aclaración respecto a lo expuesto en la clase pasada, en la cual hemos hablado, por un lado, de la libertad contractual y el principio de la autonomía de la voluntad, y hemos hecho referencia al artículo 963 del Código Civil y Comercial, que establece un orden de prelación para el caso en que exista tanto en un mismo contrato normas particulares y que estas normas particulares podrían o no, ya veremos, ir en contra de lo que se conoce como las normas o las leyes imperativas o las normas indisponibles, principalmente las referidas a las normas indisponibles de la ley especial o del Código Civil y Comercial. En esa oportunidad he tratado de ejemplificar la situación que se puede dar con respecto al contrato de locación de inmuebles, y todavía no había surgido un decreto, que justamente es el decreto de necesidad de urgencia número 320, que el presidente de la República lo dispuso el día 29 de marzo de este corriente año para entrar en vigencia prácticamente en forma inmediata. Fíjense que hablábamos de que la libertad contractual, y hacíamos referencia principalmente o especialmente a que las partes son soberanas para estipular las normas particulares que van a regular un contrato. Y sin embargo, ahora en la actualidad estamos viendo un caso concreto en el cual existen normas que están por encima de la voluntad de los particulares, y esto es justamente a lo que se refiere el decreto de necesidad y urgencia número 320 del 29 de marzo del corriente año. ¿Por qué? Porque aquí este decreto, entre otras cuestiones, y en el marco de la emergencia que se está viviendo en materia económica, en materia sanitaria, en materia fiscal, en materia social, dispone, entre otras cuestiones, la vigencia de los contratos de alquiler que hayan vencido con anterioridad al 20 de marzo. Es decir, que no se va a celebrar un nuevo contrato, sino que se entiende que ese contrato va a continuar hasta el 30 de septiembre con la posibilidad de que el Ejecutivo se prorrogue este plazo. Asimismo, establece, por ejemplo, el congelamiento de los precios de los alquileres y también, entre otras cuestiones, en materia de contrato de locación de inmuebles, dispone la subsistencia de la fianza pese al vencimiento del contrato. Seguramente lo vamos a tener como una pequeña actividad que le vamos a dar más adelante en relación a analizar dentro de este marco regulatorio a través de un decreto de necesidad y urgencia cuáles son aquellas normas indisponibles que van a prevalecer sobre las normas particulares en materia de contratos de locación de inmuebles. Algo ya les he referido, pero quería dejarles un poco más claro esta cuestión. ¿Sí? Bueno, continuando con la bolilla, nos toca hoy ver el punto 2, que habla del contrato discrecional, el contrato de adhesión y el contrato de consumo. El contrato discrecional, ustedes saben, porque ya lo han estudiado en la bolilla 1 con el doctor Villalba, que está regulado en el artículo 957 del Código Civil y Comercial, y es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales, en el cual este tipo de contratos lo que prima sobre todo es la libertad contractual. Ya vamos a volver al respecto. Luego tenemos otra forma de contrato, que es el contrato de adhesión, que está regulado a partir del artículo 984 de nuestro Código Civil y Comercial, y el contrato de adhesión es aquel contrato mediante el cual una de las partes contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente por la otra parte o bien por un tercero que no ha participado en su redacción. Entonces, vamos a ver que el contrato de adhesión no solamente ya existe, o sea, está ahora en el Código Civil y Comercial, pero ya el artículo 38 y el artículo 39 de la Ley de Defensa del Consumidor
establecía o hablaba de los llamados contratos en formulario. Bueno, ahora, hoy en día, si bien esos dos artículos no han sido derogados, lo tenemos expresamente regulado en la ley, directamente en el Código Civil y Comercial. Luego tenemos otra modalidad o forma de contratación que son los llamados contratos de consumo. El contrato de consumo se encuentra regulado en el Código Civil y Comercial a partir del artículo 1092, más precisamente en el título tercero, y tenemos que tener presente que a la par del contrato de consumo regulado por el Código Civil y Comercial se encuentra vigente en prácticamente su totalidad la Ley de Defensa del Consumidor. Llamativamente no ha sido modificada, o no ha sido, mejor dicho, derogada, y tan solo el Código Civil y Comercial ha modificado algunos conceptos y algunos artículos en relación a la aplicación del principio de que ley posterior deroga ley anterior, pero no hay un instrumento que formalmente haya derogado al contrato de consumo. Bueno, oportunamente, o a la medida que vamos desarrollando las clases, vamos a poder ir marcando diferencias que existen entre lo que es el contrato de adhesión, el contrato de consumo y, por supuesto, el contrato discrecional, que ya lo han visto en la bolilla 1. En relación al contrato de adhesión, recién lo hemos definido, que se encuentra regulado en nuestro Código Civil y Comercial, el contrato de adhesión. Vamos a ver que básicamente, repitiendo, serían aquellos contratos en los cuales una de las partes se adhiere a las cláusulas generales predispuestas unilateralmente. Entonces vemos marcadamente que existen las partes o los sujetos que integran el contrato de adhesión. Son, por un lado, el predisponente, que es el que redacta el contrato o establece las cláusulas generales de ese contrato, y la otra parte, que es el adherente, que simplemente decide si va a contratar o no va a contratar, y si hace uso de esa libertad de contratar, directamente se adhiere a ese formulario o ese contrato que ya está predispuesto, redactado anteriormente en forma unilateral. Acá vemos que la libertad contractual no surge en este tipo de contratación, y es por eso que ya vamos a ver enseguida que este contrato normalmente es regulado o es atendido o es la autoridad administrativa tiene mucha injerencia respecto a su regulación. ¿Por qué surgen estos contratos de adhesión después que hemos hablado tanto de la libertad de contratar y la libertad contractual? Esto aparece en realidad acompañado de una necesidad de un consumo masivo, una necesidad de podríamos hablar de una necesidad de comercialización masiva, tanto de bienes o de servicios, como así también lo podemos observar con la existencia de monopolios respecto de algunos, principalmente servicios como podría ser, por ejemplo, el servicio de luz, el servicio de telefonía, si bien tenemos 2 o 3 empresas de telefonía. También lo podemos observar, por ejemplo, el servicio de gas, básicamente en los servicios públicos que antes eran estatales y ahora han quedado privatizados, y aparecen, pero sí tenemos siempre los entes administrativos que regulan estos tipos de contratos, como serían, por ejemplo, el ente regulador de servicios públicos, o en un contrato de seguro, como lo podría ser la Superintendencia de Seguros de la Nación. En un contrato de bancario tenemos el Banco Central, en los que van estipulando normativas y revisando, como dije recién, la redacción de esos contratos o de esos formularios a los fines de no abusar de esa situación de omnipotencia que le da la redacción o la redacción unilateral de ese contrato. Bueno, acá vemos que en el contrato de adhesión el poder de negociación es prácticamente nulo. Simplemente se traduce en un formulario en el cual la parte débil, la contraparte, el adherente, se adhiere o no se adhiere mediante la suscripción de ese contrato. Sin embargo, el Código Civil y Comercial establece una serie de requisitos para estos contratos, y así el artículo 985 establece que estos contratos de adhesión deben ser comprensibles y autosuficientes.
¿Qué quiere decir esto? Un contrato, para considerarlo comprensible, quiere decir que sea de fácil entendimiento, que cualquiera que lo lea pueda entender a qué se está dirigiendo. Y autosuficiente debe bastarse a sí mismo, debe tener en ese mismo formulario toda la información y no, como vamos a ver enseguida, derivar a un documento adicional en el cual en ese momento el adherente no lo posee. La redacción debe ser clara, la redacción debe ser completa, la redacción debe ser fácilmente legible. Esto nos lleva a que el contrato ese debe ser redactado en idioma nacional, el contrato ese debe evitar la letra chica y, como decía recién, debe evitar la remisión a otro tipo de documento. Si no se cumplieran con la redacción de la manera que les estaba refiriendo recién, pueden algunas de las cláusulas tenerse por no escrita. Esto también se aplica a los contratos telefónicos, electrónicos o similares. Hoy en día la contratación vía internet está a la orden del día y qué más no decir si en esta situación en la que estamos con el aislamiento social sería la única manera de celebrar este contrato. Bueno, en cuanto a la interpretación del contrato de adhesión, hay que tener presente que las cláusulas ambiguas predispuestas por una de las partes se deben interpretar en sentido contrario al predisponente. Decíamos que teníamos dos partes en el contrato de adhesión: el predisponente, que tenía a su cargo la redacción de las cláusulas, y el adherente, que no discute, simplemente toma o no el contrato que se le está ofreciendo. Entonces, en los fines de la interpretación, acá sería que en caso de duda siempre se va a estar a la interpretación más favorable para el adherente, es decir, contraria a lo que podría beneficiar al predisponente, lo que dice el texto legal. Tan es así que aquellas cláusulas que se consideren oscuras siempre van a estar a favor o deben interpretarse a favor del adherente. Puede llegar a existir, no obstante esta previsión legal en cuanto a la interpretación de los contratos, que existan cláusulas abusivas. Estas cláusulas abusivas van a tenerse, como dije recién, por no escrita. ¿Qué se considera cláusulas abusivas? Las cláusulas abusivas son aquellas que desnaturalizan las obligaciones. Vamos a un ejemplo. Observen ustedes que cuando uno celebra, podríamos decir, un contrato de garage, por ejemplo, va al centro, a una playa de estacionamiento, deja su vehículo, le dan un ticket y se retira a hacer compras, a las horas vuelve, paga el tiempo que estuvo en la playa de estacionamiento y se retira. ¿Por qué dejamos el auto en una playa de estacionamiento? Con la finalidad de que lo resguarden del daño que pudieran producir terceros o que se lo resguarde de robo parcial o robo total. En consecuencia, se considera como una cláusula, por lo tanto, una cláusula abusiva, y se va a tener por no escrita aquellas cláusulas que dicen que la empresa no se responsabiliza por extravíos o por robo total o parcial del vehículo. Si justamente el objeto, la finalidad que se ha tenido al celebrar ese contrato fue la guardia y custodia del vehículo. En este caso, si no existe obligación de asumir esa responsabilidad, se desnaturaliza totalmente la obligación esa de guarda o custodia. Ese sería un caso de cláusula abusiva, por lo tanto se la tiene por no escrita. También se consideran cláusulas abusivas aquellas que importan una renuncia o una restricción a los derechos del adherente. Por ejemplo, sería en un contrato oneroso en el cual uno de los contratantes se libera, o vendríamos a hacer la parte débil, se libera a la contraparte de la garantía de evicción. Ya vamos a volver más adelante respecto a este tipo de contrato. También se consideran cláusulas abusivas las que no son razonablemente previsibles por su contenido, porque, por ejemplo, están en contra de lo que son los usos y las prácticas, o sea, lo que es en contra de la costumbre. También se consideran que no son razonablemente previsibles conforme a su redacción cuando utilizan palabras que no son cotidianas, que son poco corrientes. Y también los que no son razonablemente previsibles de acuerdo a su presentación. ¿Qué pasa con estas cláusulas abusivas? Se tienen por no escritas. No obstante ello, vamos a tener un control judicial. Si bien, como yo les dije al comienzo, que los contratos de adhesión normalmente
son revisados por la autoridad administrativa competente conforme al tipo de contrato que se establezca, si es un contrato bancario, si es un contrato de seguro, si es un contrato de telefonía, si es un contrato de energía, de la prestación de un servicio público, como decíamos. Muchas veces requisito que sea aprobado por la autoridad administrativa. No obstante ello, si se observara la existencia de una cláusula abusiva, se puede reclamar judicialmente, es decir, que están sometidos a control judicial. Y el juez va a declarar en su caso la nulidad, ya sea total del contrato, si es que es totalmente abusivo, o si no de la cláusula que es abusiva, porque siempre vamos a estar frente al interés de la subsistencia del contrato, puesto que si no la parte adherente se vería gravemente perjudicada. Bueno, esto es en relación entonces a los contratos de adhesión. Y los ejemplos que podemos dar, les decía yo, son los contratos de seguro, los contratos bancarios, los contratos de telefonía celular, los contratos de prestación de servicios como puede ser agua, luz, gas, que tienen sus entidades de control, pero que también en cuanto a la redacción y a los formularios que se deben respetar. Pero no obstante ello, tienen un control por parte del juez y si la parte adherente justamente ve que su situación o que su contrato ha sido está vulnerando algunos de los derechos, puede plantear judicialmente la declaración de nulidad de la cláusula o del contrato. Bueno, muchas gracias, hasta luego.